Bueno, ya se está grabando. Voy a iniciar a compartirles pantalla. Me dicen por favor si ven. Sí, ya se ve. Omitan mi escritorio lleno de Exceles. Ok. Vamos a continuar haciendo avances con respecto a lo que vimos hace 15 días. Entonces, si me recuerdan que vimos la vez pasada, que empezamos a ver la vez Tab- pasada. tabla dinámica fue lo último que vimos. Correcto, tablas dinámicas. Estamos hablando en este caso que la semana pasada empezamos, bueno, la semana pasada no nos conectamos. La semana antepasada empezamos a ver el concepto y una primera parte de cómo colocar las tablas dinámicas. Entonces, en este caso, vamos a continuar en base a eso. Entonces, no recuerdo realmente, pero Amanda, ¿usted había estado? Yo sé que Stephanie sí. Sí, sí, yo sí, pero no recuerdo así como exactamente de dónde quedamos. Ok, está Eh, bien. no. Bueno, Sí, me acuerdo que empezamos como a agrupar para ver de qué forma quedaba mejor, ajá. si vertical o horizontal, pero creo que quedamos hasta ahí. Ok, listo, sí, exactamente. Por ahí fue que quedamos, nada más era para ver que no recordaba si usted había estado. Que sí recuerdo que María José tampoco había estado ese día. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Ok. Esta vez vamos a usar una data diferente, pero que también nos va a permitir poder hacer muchos análisis. La intención es empezar a mostrar cómo se agrupa una tabla dinámica y cómo presentar datos de manera diferente. Entonces, bueno, lo primero es que vamos a ver la data para entender qué es lo que trae esta data. Entonces, vamos a decir que esta data es un reporte de gestiones de call. Entonces, vamos a decir que esta data lo que agrupa es todas las gestiones que se realizan a los diferentes clientes en un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué trae? Bueno, va a traer una columna que le vamos a poner, por así decirlo, identificación única. O sea, son números que no se repiten entre ellas. Demos un ejemplo. No va a haber un número que sea igual a este. No sé si se recuerdan qué tan importante era tener números únicos. ¿Se recuerdan que lo habíamos visto anteriormente? ¿Para qué podríamos utilizar números únicos si fuera el caso? No directamente con las tablas, pero sí con otros temas que hemos visto. No era para algo de la llave, no. Las llaves para las búsquedas, por ejemplo, ajá. Entonces, cuando hay números únicos, no necesitamos llaves. Ya tenemos un número único. Luego vamos a tener operaciones. Si ven, por ejemplo, acá, todas estas que están aquí son la misma operación. Vamos a tener horas diferentes y días diferentes de gestión, tipos de contacto, qué acciones o resultados, comentarios, quién lo hizo, cuánto duró la llamada, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar a analizar diferentes cosas y empezar a ver cómo cambian los formatos a partir de la creación de una tabla dinámica. Entonces vamos a crear primeramente una tabla. Le recordaba la vez pasada que la matriz de la tabla, o sea, donde va el rango que se escoge para la tabla, va a ser dependiendo de la necesidad. O uno puede seleccionar toda la data y a partir de toda la data empezar a jugar con eso. Entonces vamos a seleccionar toda esta data. Pues a partir de esta información vamos a crear una tabla. ¿Quién me recuerda cómo se crea una tabla? En insertar, Ajá, tabla dinámica ajá. y en la primera opción de una tabla o rango.
Ok, ajá. Ahí, ¿qué más hay? Em, la puedo hacer en una nueva hoja, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces la podemos seleccionar ahí. Y le vamos a dar a aceptar. Listo, genial, gracias, ¿no? Un gusto. Ok, vamos a empezar a jugar con diferentes tipos de información. Entonces, vamos a recordar primeramente que habíamos hablado cómo se acomodaban cómo se acomodaban los datos dependiendo de qué hacíamos. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar el que dice eh, tipo de contacto. Si yo vengo y lo pongo en filtros, va a permitirme seleccionar qué quiero y qué no quiero ingresar como información en la tabla. Si lo agrego en columnas, se me va a presentar horizontalmente en las debidas columnas la información que contenga ese espacio, esa columna de la data. Si lo pongo en filas, lo va a acomodar verticalmente. Y si lo pongo en valores, lo que va a hacer es diferentes cosas. Contar, sumar, promediar, hacer máximos, hacer mínimos, etcétera. Que eso sí lo vimos la vez pasada. Entonces, ¿quién me recuerda, por ejemplo, cómo podría yo cambiar esto que dice cuenta? O sea, que está haciendo un recuento de esto. ¿Cómo cambiarlo a suma? ¿Cómo cambiarlo a qué? Perdón, Ale. A suma. Cambiándole el formato, ¿era? No Ajá, ¿y era ahí cómo una lo hago? flechita. ¿Qué es la flechita, Steph? Ahí donde dice cuenta, hay una flechita para seleccionar Aquí. la. Ajá, no, no era ahí. Ajá, si era aquí. ¿Aquí Ajá, a de dónde? configuración de campo valor. Ok, ajá, ¿y ahí qué hago? Ahí le damos suma. Ok, listo. ¿Por qué creen que da cero? Ujú. ¿Qué ven posible que dé cero? No, no se les ocurre. Dice que el tipo de contacto es esta columna. ¿Qué tiene esta columna? Ah, es porque son letras, es texto. Es exacto, porque es texto y el texto no se puede sumar. Sin embargo, como estaba en recuento, habíamos hablado hace tiempo atrás, cuando habíamos visto las funciones de contar, que las funciones de contar sí pueden contar cuando hay texto, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, un dato como suma, un dato como promedio, como máximo, como mínimo, etcétera, 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 no nos va a servir. ¿Por qué no nos va a servir? Porque son textos. Pero entonces justamente era parte de lo que quería que viera. Bueno, muy bien. Ahí veo que algo se acuerdan. Vamos entonces a crear una tabla inicialmente a partir de estos datos para practicar entonces la estructura y empezar a ver la información. Ok, ¿cómo puedo yo saber en base a esa tabla cuántas operaciones se han hecho por tipo de contacto? ¿Qué necesitaría contemplar? Tipo de contacto y operación. Ok, excelente. ¿Y cuál sería la manera más conveniente de mostrar esa información? Em, Arriesguese, arriesguese. yo pondría tipo de contacto en filas y operación en columna. Vamos a ver, que se vea así. No, Mm, en valores puede ser operación para ver cómo se ve. Ajá. En valores, genial. Recuerde que al lado de los valores es el espacio que transforma los datos a contenido.
Entonces, al transformar los datos a contenido, se hacen sumas, se hacen restas, multiplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en este escenario, este sería, por ejemplo, una tabla muy conveniente para decir cuántos casos puedo hacer yo, cuántas operaciones tiene cada tipo de contacto. Amanda, y cuénteme qué pasa si yo quiero saber dos cosas. Bueno, número uno, quitar esas que dicen en blanco. ¿Cómo lo puedo hacer? Y número dos, agregar, que yo quiero saber ahora, sin dejar de contemplar el tipo de contacto, cuántas acciones se han hecho. Bueno, ¿cómo Sí. quito las en blanco? Vamos en paso número uno. Uy, Ale, no sé, no sé, le pongo recuento, le cambio el tipo le No, cambio porque el, yo le estoy diciendo a Excel que contemple las blancas dentro del recuento. O sea, esta línea de aquí, ¿cómo la puedo eliminar? ¿Qué sería ahí lo conveniente? ¿Para qué sirve esto que está aquí? ¿dónde? Es que están Estoy marcando, no señalando. veo. Ay, para filtrar, Correcto. le quito el en Entonces, blanco. Ujú. puedo quitar el en blanco ahí. O en otro escenario, recordemos que dijimos que si el tipo de contacto en el ejemplo que hicimos ahorita, lo pongo en filtros y yo decido que no aparezcan las en blanco, al momento de que baje esa data ya no van a venir. Entonces tenemos dos maneras de filtrar, ya en la tabla o en un previo como tal. Habíamos hablado de que podíamos cambiar los títulos, ¿verdad? Por ejemplo, de las diferentes columnas o filas correspondientes. Entonces podríamos decir tipo de contacto, cantidad de operaciones. Ahora, Amanda, ¿cómo hago para a esta tabla, sin dejar de contemplar el tipo de contacto? ¿Qué necesitaría más para saber adicionalmente cómo se distribuye eso por acciones o resultados? Sería la siguiente pregunta. Sería mover agregar acción. Ajá, ¿a dónde lo agrego? ¿Qué es lo que necesitamos? Al, Saber por tipo de contacto cómo se distribuyó esas acciones. lo ponemos en, es que yo solo podría probando, Ale, pongámoslo en ¿Está columnas. bien? No importa. En columnas. No, en columnas no nos funciona. En filas. ¿Y en No, en filas a valores. dónde? En valores. Sí, debería sí. Ajá. Así tiene Es lo sentido. mismo. No. Ok, entonces me devuelvo a la opción anterior, filas. Pero entonces mi pregunta sería, ¿en filas a dónde lo pongo? ¿Arriba o abajo de este que ya tengo? Probamos. Ajá. Ok, si lo pongo arriba, se vería así. La acción y abajo diría qué tipo de contacto es. Y si lo hago al revés, diría más bien el tipo de contacto y todas las acciones. ¿Cuál se ve más conveniente? A mí me gusta más ese. Ok, Sí. yo estoy de acuerdo. Sin embargo, depende de la necesidad. Yo digo que puede que a alguien le guste esta versión, ¿verdad? O que se vea así. Ahora, otro escenario, por ejemplo, vean que la información no siempre se presenta de la misma manera, pero contrae o tiene el mismo contenido, es que yo podría hacer esto.
Entonces decir, esta es la acción, este es el tipo. Esta es la acción, este es el tipo. Esta es la acción, este es el tipo. Pero dependerá de la necesidad de cada quien de cómo necesite verlo. En el caso, de nosotros, vamos a trabajar con esta para que podamos ver qué es lo que quiero mostrarles. Ok, gracias, Amanda. Ok. Si yo les pregunto a ustedes, ejemplo, ¿cómo puedo hacer para esta información que no sea tan larga? Demos un ejemplo. Yo no quiero saber, solo quiero saber estos que marqué, voy a marcar en amarillo. Ejemplo, solo quiero saber eso. Y solo quiero saber este. ¿Cómo podría hacerlo? No También quiero se puede saber. filtrar. ¿También se pueden qué? Perdón. Filtrar. Ok, ¿dónde sería? Aquí. Pues sí, o lo hacemos allá en el filtro y los quitamos. De acá. Ujú. Exacto. Se puede hacer de ambas formas. Nada más que quiero que noten algo. Vean cuando lo hacen desde acá. Si lo hacen desde acá, aquí ven algo que diga acción. No, ¿verdad? ¿Qué No, pasa? Este espacio que dice seleccionar campo, automáticamente se puede hacer un catálogo y ese catálogo se vuelve el filtro que necesitemos. Entonces, por ejemplo, yo podría llegar y decir que solo necesito cliente corta y enfermedad. Entonces podría venirme aquí y decir cliente corta y enfermedad. Y aparte dijimos se deja mensaje. Entonces hago el filtro necesario y así se va a presentar la tabla. Pero justamente lo que quería que vieran es que la tabla empieza a contar de dos filtros. Si yo a esto adicionalmente le agrego, por darles un ejemplo, otro filtro que diga, bueno, yo quiero saber cuántas acciones por tipo de contacto hizo cada gestor, yo puedo llegar a decir aquí que viene la info de esta persona, la info de esta persona, la info de esta persona, etcétera, etcétera, dependiendo la necesidad. Pero ¿cómo haría el filtro? Bueno, aquí tendría ya tres posibilidades de filtro. Cada vez que yo agregue algo a las filas, va a cambiar acá la posibilidad de filtrar. O el otro escenario que decía Catherine, que es haciendo el filtro arriba. Llego y selecciono solamente lo que ocupo. El mismo ejemplo. Ya que esté filtrado, lo hago para abajo. ¿Dudas ahí, chicas? no, todo claro. Ale, ¿puedes repetir ese paso de lo que hizo, porfa? Claro. Vamos de nuevo. Ok. Tengo esta info así, ¿cierto? Yo solo quiero esta, esta y esta. Entonces, dos opciones. La primera, desde el filtro que está aquí arriba, escojo el que quiero filtrar. En este caso es la acción. Entonces vengo y digo enfermedad, cliente corta y se deja mensaje. Listo, ya quedó la tabla. Filtrada con lo que yo necesitaba. Pero la otra opción es que paso este para filtros. Ya estando en filtros, vengo acá y selecciono las que quiero. O sea, lo mismo, corta enfermedad y se deja mensaje. Ya dándole a aceptar, aquí ya aparece el filtro, pero ese filtro no incluye la distribución de las acciones como yo lo quería ver. Entonces, para que la data presente como yo lo quería ver, vuelvo a bajar a filas la información, pero la de acción ya va a estar filtrada con lo que yo hice arriba. Listo, gracias. Justo. Ok, vamos ahí bien. Sí, Sí, señor. ok. Sí.
Listo. Vamos a quitar este y vamos a empezar a ver la data de esto. Ok. ¿Qué pasa si yo quiero saber cuánto suman las operaciones o cuánto suman si, por ejemplo, fuera un número que tuviera sentido sumar, cuánto suman los números de cada una de las operaciones por tipo de contacto? ¿Cómo podría hacerlo? Ya ahí tengo la tabla por tipo de contacto con la cantidad. Si yo quiero hacer la suma, hago lo que dijo Stephanie, cambio el tipo de configuración del contacto. Esto está en texto hoy para pasarlo al número, pero ya es un tema del formato del reporte. Ok. Si yo vengo y hago la suma, me dice, bueno, no tiene sentido que sea así, ¿verdad? Pero bueno, demos un ejemplo que es un número real que a nosotros nos sirve. Pero ¿qué pasa si yo necesito la suma y la cantidad del recuento? O sea, el contar. Habíamos hablado que yo podría traerme otra vez la operación y configurar el campo como yo quiera. Entonces aquí yo puedo decir que tengo el recuento y aquí tengo la suma de los números. Otra vez quiero esto, pero quiero el máximo, por así decirlo, de cada uno de esos. Bueno, ese es el máximo de cada uno de esos. Y así sucesivamente. ¿Recuerdan ese paso que también habíamos hablado? Sí, bueno, más o menos. Uy, Ok. refresquémoslo mejor. Ajá, ok. Vamos de nuevo. Ok. Dijimos que... Pegar esto. Dijimos que la información que tenemos, ejemplo, este no es el mejor ejemplo, pero hagámoslo para que nada más se vea de esa manera. Demos el ejemplo que yo tengo esto sumado. Ya lo tengo sumado. Tengo como un número. Pero necesito adicional que me lo cuente. Pero yo digo, puña, ya que me lo cuente, voy a tener que hacer otra tabla para contar. No, no necesito otra tabla para contar, porque Excel me permite volver a usar un campo ya seleccionado. Yo puedo venir y volver a poner operaciones aquí, yo puedo ponerlas aquí, puedo ponerlas aquí y hacer filtros. Ya no importa, las puedo volver a usar, es lo que quiero decir. Y uno de los puntos que puedo volver a usar es volverlo a poner en valores. Y al segundo campo que usé el mismo campo de arriba, yo puedo configurarle el valor y decir, yo quiero este como recuento. Entonces ya tengo dos veces la operación, pero uno se presenta como suma y otro se presenta como cantidad. Ahora, otra necesidad. Yo quiero tener cuál es el número de operación más alto que viene en la data que yo tengo ahí. Vuelvo a jalarlo. Mira, entonces el campo de valor que quiero ya no es suma, ya no es recuento, ya no es promedio, ahora es máximo. Bueno, me vengo a máximo. Entonces me va a decir que dentro de estas 1728, la que tiene el número más alto es esta. Y así sucesivamente. Puedo utilizar el mismo campo con diferentes formas de presentar ese campo de valor. Simplemente que lo selecciono varias veces y ajusto el campo de valor, depende de la necesidad. Sí. Sí, Ale, no hay un límite, digamos, de cuántas veces uno puede utilizar o sea, la misma, el mismo dato que necesito. Por ejemplo, ahí lo llevamos 3 veces, no hay un límite. No, lo que Ok. pasa es que realmente las tablas de Excel tienen una particularidad. Ustedes no sé si ya lo han empezado a notar. Si yo me vengo y hago esto,
Ya no tiene sentido. Ya no es fácil de tomar análisis, ya no es fácil de tomar ideas. Entonces imagínense que yo vengo y jalo esta otra vez, esta otra vez, esta otra vez, y la sigo jalando. Va a llegar un punto donde visualmente los datos ya no van a estar. Entonces al momento que los datos ya no sean visualmente atractivos, la tabla tiene menos valor analítico que si está bien hecha. Entonces, por ejemplo, es más rentable hacer para un tema de análisis de datos, es más útil, más viable. De si yo sé que se va a ir hacia allá, entonces es más fácil, es más útil volver a hacer la tabla y que esta segunda tabla me presente otro tipo de datos, por así decirlo. Eso depende mucho de qué se agrupe. Este mismo ejemplo aplica a que yo haga no solamente el mismo campo, sino que seleccione diferentes campos. Cuando la tabla se empiece a alargar, va a empezar a dejar de tener sentido para analizarse. Ok. Entonces, ahí lo más conveniente es empezar a ver qué tan importante es la info que yo estoy presentando, realmente cuál es la info que yo estoy presentando, que quiero presentar, sin la necesidad de poner basura que no ocupo, o si la necesito sí o sí, agrupar las cosas que me muestren un análisis más adecuado visualmente. Entonces es parte ahí de lo que se puede. Entonces no es que usted pueda poner 30 veces lo mismo, lo puede poner, pero para analizar esa información ya no es atractivo, ya no es útil realmente. Ok, Ok, ok. listo. Ok, entonces hasta aquí prácticamente eso fue lo que vimos la semana pasada. Y adicional le sumamos nada más que podíamos cambiar el formato y decir que yo lo quería como una moneda diferente, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Y yo les Sí. decía, podemos verlo como el dólar de Canadá. Bueno, y veámoslo como los dólares canadienses. Ah, esto lo quiero ver como, perdón, esto lo quiero ver como formato de moneda, de contabilidad, de fecha, de hora, de porcentaje, etcétera, etcétera. Entonces esa es la otra opción. En resumen, esto fue lo que vimos la otra vez. Vean que en 25 minutos, 30 minutos, vimos un repaso de toda la clase de la vez pasada. ¿Dudas hasta el momento? Todo claro de mi parte. Ok. Amanda, Sí, Steph. sí. Sí, todo bien. Ok, vamos a ver el siguiente paso. El siguiente paso en la información es empezar a utilizar lo que se llama, vamos a hacerlo aquí, valores como, mostrar valores como. Entonces, demos un ejemplo. Cuando yo muestro los valores como, puedo hacer diferentes cálculos sin la necesidad de una fórmula. Entonces, vamos a hacer un ejemplo a pata para que logren ver lo que quiero expresarles. Vamos a ver. Demos un ejemplo. No sé si recuerdan la teoría de qué es un promedio, ¿verdad? Un promedio es la suma de todos los valores dividido entre la cantidad de valores. Y eso siempre me va a tirar algo en porcentaje, algo en símbolo de porcentaje. ¿Qué pasa si yo quiero saber cuánto porcentaje representa estos 1728 dentro de estos 4500, bueno, 45.500, hay 45.216? ¿Cómo puedo hacer eso?
pues tendría que averiguar cuánto representa esto dentro de esto. ¿A quién se le ocurre cómo se puede calcular eso que termine siendo un dato porcentual? Con la fórmula, digamos, con la fórmula de promedio, ¿no? Si yo tomo un promedio, ¿verdad? Que tiene algo similar, si yo vengo y hago un promedio y digo que esto sí, me va a decir que el promedio de todo son 9043. Estoy contemplando todos los datos y me estoy encontrando la mitad. Pero si yo quiero transformar esa información a porcentaje, o sea, cuánto representa eso dentro de los 45,000, no me sirve la fórmula. Entonces yo les pongo a ustedes un ejemplo. Si tengo tres personas, una tiene 10 años, la otra tiene 12 y la otra tiene 14, yo puedo decir que el promedio es 12 muy fácilmente, porque todos están a la mitad. Pero ¿qué pasa si no son tres personas? Si son 3 de 10, 5 de 12, 8 de 14. Al final tengo 16 personas que tienen diferentes edades. Entonces yo quiero saber cuánto es lo que representan las personas de 10 años dentro del total. ¿Cuánto es lo que representa las personas de 12 años dentro del total? Y así sucesivamente. Entonces, la fórmula que se utiliza en este tipo de casos es una división. Si yo divido 10 entre 16, va a decir que el 62% de la población de este ejercicio representa personas, perdón, lo hice al revés, aquí no es este, es este, perdón, ajá, ahí dividí mal, este entre este, ya ahora sí. Si yo digo, tres personas de 16 representan el 18%. Entonces yo le voy a decir estadísticamente a la respuesta que el 18% de la población que yo tengo tiene 10 años. Ok, si yo divido 5 entre 16, voy a decir que el 31% representa la totalidad de personas que están con 12 años. Entonces yo digo, bueno, el 18 es personas de 10. El 31 es personas de 12. Si yo vuelvo a hacer el mismo ejercicio, vengo para acá, dice que el restante 50% es personas de 14 años. Si yo sumo todo, me da un 100%. O sea, dividí los datos y los separé en partes, ¿cómo lo puedo decir? En partes equivalentes a su representación. Esto es un ejercicio que requeriría una fórmula o requeriría un análisis más importante de lo que yo necesito hacer. Entonces, por ejemplo, yo aquí tendría que decir que si yo quiero saber cuánto representa esto dentro de esto, la fórmula que tendría que ser sería C4 entre C9. Y me diría que el 38 o el 3%, ¿sí? El 3,8% del total de lo que se realizó fue contacto directo. Ahora tendría que hacer en el siguiente campo lo mismo. C
5 entre C9. Y así sucesivamente. Entonces yo les digo a ustedes que esto realmente no es un ejercicio rentable. ¿Qué pasaría si tuviera un montón de tipos de contacto y yo tengo que ir sacando esa fórmula en cada una de las ocasiones? Pues duro Navidad. Hay fórmulas, formas de hacerlo más sencillas y uno de esos es con una tabla dinámica. Entonces, ¿entienden qué estoy tratando de lograr con este cálculo que estoy haciendo? Sí, Ando, Steph. Sí. Sí. Ok. Entonces, el mostrar cómo me facilita a mí este ejercicio. Yo digo, mira la cantidad. Y yo me vuelvo a traer, mostrar cómo, y lo vuelvo a poner como recuento, me muestra la misma información. Pero si yo me vengo a configurar el campo de valor y le doy mostrar valores como, me va a presentar en mostrar valores como una lista de posibilidades donde yo quiero acomodar la información. Entonces vean, por ejemplo, este porcentaje del total general. ¿Cuál es el total general? el que está abajo. Este. Ajá. Entonces, si yo le estoy diciendo a Excel que el porcentaje de total general que representa cada uno de los espacios es exactamente lo que yo pregunté hace unos minutos, que tuve que solucionar con una fórmula. ¿Cuánto es equivalente esta parte dentro del total? Entonces yo nada más vengo y le doy total general y le doy a aceptar y automáticamente tengo el cálculo. Dato. Entonces, ¿se recuerdan que me dio 382 y 0.75? Sí. Entonces, Excel me permite ahorrarme el paso de la fórmula. ¿Por medio de qué? Por medio de estos datos. Entonces, en el ejemplo de los niños con edades, yo podría decir edad 5 o 2, bueno, voy a hacer algo parecido. 5, 10 y 14. Cantidad de personas. Si yo a esto le pongo las edades, ¿verdad? Y digo que entonces esas 5, 10, esto tienen 10, esto tienen 12, esto tienen 14, todo suma 29 personas. El escenario tendría que llegar y hacer otra vez ese mismo cálculo, uno entre el otro. Y así ir poco a poco. Pero si yo tuviera una lista que dijera una persona, 10 años, una persona, 10 años, una persona, 10 años, y así sucesivamente, digamos, tuviera una data colocada, yo podría decir que esto yo lo podría tablear, hacer una tabla dinámica con estos datos. Estoy poniendo un ejemplo ahí medio hipotético, pero ya podría tener cantidad de personas, ¿verdad? La cantidad de personas 4, cuyas edades son 10. Bueno, y cantidad de personas cuyas edades son 10. Bueno, entonces ahora podría poner aquí que esta edad es 12 y actualizar la tabla. Ya tendría la edad de 10 y la edad de 12. Esta data que dice 14 ya tendría agrupada a las personas por edad. Y en lugar de hacer la fórmula, simplemente me traigo la cantidad de personas, le doy recuento, me da así,
pero yo lo que quiero ver es cuánto representa. Bueno, mostrar cómo del total general. Entonces, aquí vean que, por ejemplo, ya acomodé y dije, bueno, si tengo 4 personas y 2 personas tienen 10 años, claramente eso es el 50% de las personas. El 50% de las personas tienen 10 años. ¿Les hace sentido? Sí, muchísimo más práctico. Ok. Entonces voy a dejar ese ejemplo ahí como para cualquier cosa. Ahora, voy a agarrar esta tabla y voy a copiarla más para acá para que podamos hacer más ejercicio. ¿Quedan claras con entonces más o menos qué significa porcentaje del total general? Sí. 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 Ok. Recuerden en el otro ejemplo yo le decía a Amanda que quería adicional a saber cómo se comportaba por tipo de contacto, quería saber cómo estaban las acciones, ¿verdad? Entonces, si yo a esto vuelvo a hacer el mismo juego que acabo de hacer y le digo que quiero el recuento y que al recuento lo quiero del total general, me va a decir entonces que del 100% de los casos, un 63% fue no contesta, un 1.58% fue promesa de pago y así sucesivamente. Eso me representaría ese escenario. Pero ¿qué pasaría si yo le agrego una variable diferente? Y yo les digo a ustedes que yo necesito saber no cuánto representa esta promesa dentro de este total, sino que necesito saber cuánto representa esta promesa, pero de este que está aquí. Entonces yo les digo a ustedes, ¿cuánto representa cada acción de su tipo de contacto correspondiente? Esa opción no la podría hacer con la que dice total general. Entonces hagamos un ejemplo. Aquí dice que el 1.58 del total, pero yo quiero saber cuánto representa de este. ¿Quién me dice, según lo que acabamos de analizar, cuál sería la fórmula que tendría que hacer? Del cuadrito de la tabla dinámica. Ajá, pero de este, ¿cómo hago yo para saber cuánto representa de este? Pienso que podríamos usar el de fila. El de fila, ok, muy bien. Se me adelantó. Vamos a decir entonces, si fuera el caso, que me voy a venir a campos de valor, mostrar valores como, ¿y cuál sería? El total de filas. Ok, veámoslo de la siguiente manera. Aquí te voy a hacer una pregunta y vos me vas a decir si tiene o no sentido. Ay, no empecemos. Ok. Esto es una fila, ¿cierto? Ay, sí, cierto. Ujú. Cada una de estas es una fila. Si yo vengo y le pongo acá mostrar valores como, aquí está, Ujú. de las filas, va a decir que cada fila es un 100%, porque esta es la fila. Entonces, no está lejos de la respuesta. Pero vea esta que dice aquí abajo, del total de las filas, ¿qué? Principales. Ajá. ¿Y cuál es la fila principal de ese montón de filas? La que dice contacto personal directo, indirecto. Exactamente. Ok. Entonces dice que la promesa de pago, 716 casos, representan un 41,44% de ¿qué? De los 1.728. Que esos 1.728 como tal representan un 3.82
del 100%. Total general. Ujú. Ahora, quiero ver las dos cosas. ¿Cómo hago para ver las dos cosas, Estefan? Igual ahí, ¿no? En lo de los valores, Ajá. pero seleccionaría... mm, ¿Qué tengo que hacer primero para no cambiar lo que tengo aquí, sino que agregarle eso otro que ya oye, habían arrastrarlo, no, y que arrastrar la arrastro? operación. Aquí también. Ajá, porque se haga uno ¿Ahora nuevo. qué hago? Pero Ajá. a ese lo cambio, me voy a valores. Ajá. Y ¿Y aquí lo cuál era la pregunta? ¿El qué? ¿Qué me preguntó? digan, bueno, voy a adelantarme aquí. ¿Cómo transformo entonces estas promesas para saber del general, del total de las gestiones? Ok, eso es lo que usted dijo ahorita, demostrar valores como y irse a total de algo que decía ahí, total de, ajá, el total general ese. Ok, exactamente. Entonces, por ejemplo, vean que con 3 datos ya tengo aquí las promesas de pago. ¿Cuántas hicimos? Bueno, 716. Esas 716 representan un 41.44% de todos los clientes contactados. Y todas esas promesas representan un 1.58% de todas las gestiones realizadas. ¿Entienden el análisis? Sí, Manda. Sí, pero siéndole sincera, Ale, no me queda muy claro a la hora de que usted despliega la pestaña, el segundo cuadro que le da, eso se me hace mucha bola. Así que Vamos a ver. un minuto de su tiempo. Sí, Es, cuando estoy en la tabla dinámica, despliego la pantalla, ajá, ahí nos vamos a configuración de campo de valor, ahí no le toco absolutamente nada, ahí solamente me voy ahí es donde me pierdo. ok, vea. Todo depende de la necesidad. Usted necesita saber, ejemplo, vea las preguntas, recuerde las preguntas que hacemos. ¿Cuántas personas representan las edades? ¿Qué necesita para saber una respuesta como cuántas? El recuento. Si usted le dice cuánto suman las edades de las personas, necesita un espacio de suma. ¿Cuánto promedian la edad las personas? Necesita un promedio. ¿Cuál es la edad máxima de las personas? Necesita el máximo. ¿Cuál es la edad mínima de las personas? Necesita el mínimo. Y así sucesivamente. En este caso, estamos haciendo Ale, escenarios. Opa, perdón, para ver la línea. Lo primero que dijiste del recuento es cuando pregunta más o menos qué, perdón. ¿como cuántos? Listo. ¿Cuántas? Ejemplo, la pregunta que iba a ir ahorita es, ¿cuántas operaciones tengo? Si yo veo, dice, ¿cuántas operaciones tengo? Y yo quito todos estos filtros. ¿Cuántas gestiones he hecho de las operaciones? 45,000. Ahora sí, lo quiero dividir, ese cuántas lo quiero dividir en tipos de contacto. Entonces ya sé que tengo 45,000 que se dividen en 1728, 337, etc. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuántas acciones tengo de cada tipo de contacto? Bueno, me traigo la acción. ¿Cuántas? Sigo con recuento, recuento. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuánto representan esas acciones dentro del total de las acciones de ese tipo de contacto? Entonces, aquí era lo que le decía Amanda. Si yo me vengo acá al espacio de configurar campo de valor y ya tengo claro que el uso es el recuento, porque la pregunta es cuántas, el análisis que yo quiero saber es cuántos. En mostrar valores como, voy a definir entonces sobre qué quiero calcular. Ok, quiero calcular sobre el total general. No, porque no fue la pregunta. La pregunta que acabo de hacer es, ¿cuánto representa la cantidad de acciones de cada uno de los tipos de acciones dentro
del tipo de contacto personal directo. Entonces yo me vengo aquí a buscar y decir cuál de todos calza con esa analogía. Si me busco el total general, se va a venir y se va a buscar cuánto representa todo entre esto. Si me vengo a las filas, que es este otro que está acá, cuánto representan las filas, él va a decir cuánto represento yo dentro de yo, porque fila versus fila me va a dar un 100%. Pero en la pregunta que yo estoy haciendo, necesito comparar este con este. Entonces, la opción que viene acá dice de las filas principales. Esto es una fila principal. Entonces, la necesidad que yo tuve de análisis la solvento a partir de hacia dónde lo busco. Ahora, la siguiente columna que hicimos fue otra pregunta. ¿Cuánto representan las 716 gestiones de promesa de pago? Pero ya no en el contacto directo, sino ya en el total de las gestiones. Entonces ya no me sirve las filas principales porque no lo voy a comparar contra esto. Lo voy a comparar contra este de aquí abajo. Entonces, en ese escenario, me vengo acá y el campo número 3, que ya sé que nuevamente está en recuento, porque lo que estoy es contando, lo necesito transformado en un porcentaje de ¿qué? Del valor del total general. Ya voy a aceptar. Entonces ya, por ejemplo, aquí tengo 3 datos importantes para presentar, por darles un ejemplo, en una reunión. Yo llego y digo, bueno, estamos presentando un comportamiento que dice que hemos hecho 716 promesas, lo cual eso es un 1.58 del total, pero dentro del contacto, o sea, dentro de todos los clientes es un 41. O sea, 4 de cada 10 clientes que yo contacto es una promesa de pago. No sé si me estoy dando a aclarar un poco más. Sí, sí, más bien, muchísimas gracias. Ok, Steph. Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos. Ok. Yo Es sé que que este es un... Ajá, es que aparte que el tema es un poquillo complejo, no, se movía muy rápido, entonces no me queda claro dónde Sí. habían salido todas las fórmulas, ok. pero ahora aquí ya lo hice un poco más lento y así comprendí, gracias. Está bien. Si ven que voy avanzando muy rápido, me dicen. Lo que pasa es que a veces es solamente ver una lista en el mismo lugar y por eso a veces me muevo un poco más rápido. Ok. Quiero que vean esto. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les decía que con clic derecho aparecía aquí también la opción de configuración de campo de valor? Aquí yo puedo entonces seleccionarlo de la flechita o seleccionarlo desde aquí, configuración de campo de valor. Pero ya también desde la clic derecho aparece toda la lista de los valores como. ¿Qué creen entonces que hace? Si ya sabemos qué hace el total general que compara contra el total, ya sabemos qué hace el que compara contra las filas, que quiere decir que se compara dato, en este ejemplo que lo tenemos acomodado por filas, se compara contra sí mismo, este contra la fila principal, ¿qué creen que hace el de columnas? Las 3 en colapso en este momento. Es que la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre el porcentaje total de columnas y el total general? No hay diferencia, exactamente. En esta forma en la que acomodamos la data, está el total de la columna, sigue siendo el total general, no hay diferencia. Pero ¿qué pasa cuando yo acomode esto así? Tenemos un ejemplo. No tiene mucho sentido, pero digamos que el total general ya no está en las filas,
sino que ahora está al final de una columna. Aquí está la data de referencia y ahora la columna está aquí. Automáticamente ahí el análisis cambia. Por lo tanto, yo necesito presentar los datos y posiblemente ya no era el porcentaje de las filas principales, sino el porcentaje de las columnas principales. Sí. Sí, Ok, es lo hace mismo la que misma. decía. Ajá, eso le iba a decir yo. Es la misma función y eso va a depender de cómo tengamos colocados los datos. Ajá, Entonces, exactamente. Por eso yo les decía a ustedes que es sumamente importante cómo acomodo yo los datos. Porque si yo acomodo los datos de una manera que no se presentan correctamente a la vista, por así decirlo, voy a tener el problema que voy a tener que hacer cálculos entre filas y columnas, voy a tener que variar información para poder alcanzar un resultado. Pero el total de las filas principales va a ver horizontalmente todo. Y el total de las filas y las filas principales o las columnas y las columnas principales. Entonces va a depender de cómo hayamos acomodado la tabla. Entonces eso es sumamente importante. Si les hace claro eso. yo siento que sí. Sí. Yo les recomiendo lo siguiente. Yo lo que les recomiendo es que así como hicimos hace un rato y dijimos, bueno, pruebe, póngalo en columnas, bueno, pruebe, póngalo en valores, bueno, no, pruebe, hágalo en tal cosa. Yo lo que les recomiendo es que hagan pruebas. Ah, mira, si yo pongo el porcentaje de totales general y la información está por columnas, ¿cuánto me da? Y si la información está por filas, ¿cuánto me da? Ah, mira, ok, entonces cambia. Las filas principales eran estas. Ahora las columnas principales que se van a poner en negrita, ahora son estas. ¿Me darán el mismo resultado? Entonces esa es la información que hay que comparar. Vamos bien. Sí, Esto es complejo porque realmente no solamente les estoy enseñando en este momento a ponerle porcentajes a eso, sino que les estoy haciendo que analicen un poco más en base a consultas. Y esto se transforma en análisis de datos. Entonces, ahí es importante. Ok. Hay una que se llama el porcentaje de. ¿Qué creen que sea eso? como que yo solicite, no sé, ¿verdad? Estoy bateando, pero como Ah, que yo le pida a él que me dé un porcentaje de X cosa, como que yo pueda seleccionar o sea, el dato que yo necesito que solo quiero ese dato, como ajá. por decirlo así, como que si fuera un filtro, pues, pero que sea como que me dé solo el porcentaje Mm, de X cosa. no, andaba cerca. Pero ¿qué pasa? Demos un ejemplo. Demos un caso. Vean estos que se llaman seguimiento. ¿Qué pasa si yo se me ocurre hacer una estadística rara y digo cuánto representan los seguimientos dentro de las promesas? ¿Cómo podría saberlo? Agarraría 413 y lo dividiría en 716. Así yo tendría un índice que diría, por cada promesa por cada seguimiento que yo hago tantas promesas, o al revés, por cada promesa que yo hago tantos seguimientos. Eso es un indicador que me acabo de ocurrir, digamos. Pero yo podría decirle entonces a Excel que aquí me presente, bueno, voy a jalarme un dato, voy a jalarme una vez más para que vean ahí. Demos el ejemplo. Voy a ponerlo como recuento y voy a hacerlo yo. Dice que yo quiero saber eso. ¿Cuánto representan cada una de estas en las promesas?
Entonces eso va a tener un análisis interesante. Yo voy a llegar y decir 413 entre 413 entre 716. Puedo decir que, por ejemplo, por cada 10 promesas de pago que yo hago casi 6 seguimientos. ¿Por qué? Porque puedo hacer un porcentaje así. De cada 100 clientes que les haga promesa de pago, voy a hacer 57 seguimientos. O podría llegar y decir que por cada cliente que no quiere pagar, como esto que dice aquí, yo puedo llegar y decir cuánto representan 6 entre los 716. Entonces vamos a decir que un 0,84% no quiere pagar. Eso quiere decir que de cada 100 personas que me den una promesa, solo menos de uno me va a decir que no quiere pagar. Ven que estoy comparando un dato contra otro y me estoy dando cuenta de una estadística, por así decirlo, en base a algo que no es ni fila principal, ni columna principal, ni el total general, ni fila. O sea, no simplemente estoy basándolo contra algo que yo quiero comparar. ¿Me van a ir captando la idea de cuál es el análisis de un espacio así? Sí, ahora Complicado. sí estoy tratando de Sí, organizar en mi cerebro cómo lo voy a hacer en la tabla. sí, eso es lo que le iba a decir, pero ¿cómo queda eso en la tabla? Ok, veámoslo así. Dice mostrar valores como porcentaje de. Y dice que el campo base que voy a calcular es la acción. Eso es lo que necesito saber, ¿cierto? Y Ujú. el elemento base, o sea, el elemento en el cual se va a fijar Excel para comparar, por ejemplo, dijimos promesas de pago. Promesa de pago. Si yo hago eso, vean este de aquí. Dio igual, ¿cierto? Sí. Entonces, yo le estoy diciendo a Excel que tomando en cuenta las acciones, tome específicamente el promesa de pago como referencia. ¿Para qué? Para todas las demás. Y vean qué interesante. Todas las demás me dan error. ¿Por qué creen que me da error? Porque no existe la acción de promesa de pago en esas otras En ese filas tipo de principales. contacto. En Ujú. ese tipo de contacto no existe la promesa de pago. Excelente, Kat. Entonces, como esa promesa de pago no existe ahí, no tiene dónde comparar. Si yo quitara, les voy a mostrar. Si yo quitara el campo contacto, ahora todo sí tiene posibilidad de compararse, ¿cierto? Porque Ujú. ya no le estoy diciendo a Excel que divida eso por tipo de contacto. Vamos a verlo así que se ve más bonito. Pero si lo quiero dejar como lo tenía y que no se vea eso, nada más lo puedo filtrar. Ajá. Que no se vea qué, perdón. Y eso, el error, digamos, como para que en la tabla no me salga eso, se puede llegar a filtrar eso. Es que yo no puedo hacer filtros de los datos. Usted ve aquí O sea, cositos de por los fuerza datos. tiene que quedar así entonces. Ajá. Ok. Nada más que hay posibilidades, vamos a verlas más adelante, para que en lugar de dar un error, me dé un campo vacío, por ejemplo. Sí, a eso me refería, digamos, que no se viera estéticamente eso, pero entonces sí se puede, solo que luego lo vemos. Ajá, exactamente. Y vamos poco Ah, a poco. ok, listo. ¿Se recuerdan de la función, la fórmula sí, error? Sí, que entre comillas se ponía como el espacio para que... Ajá, por ejemplo. O, por ejemplo, también, no sé si recuerdan en el buscar X. En el buscar X hay una parte donde dice, ¿qué pasa si da error? ¿O qué pasa si no se encuentra? Creo que es lo que decían.
Ajá, que dijera como una palabra o lo dejar en o sea que, blanco. ajá. Ajá, exacto. En las tablas dinámicas también hay una opción que simula ese tipo de comportamiento. Si da un error, ponga no sé qué. Pero más adelante lo vemos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les fue con ese total de Yo siento que bien. Amanda? Sí, bien. Sí, ahí vamos. Amanda no se oye muy convencida. Ok, vamos a ver, Ama. Entonces, primero entendamos y necesito que me aclares. ¿Qué significa el total de? ¿Qué estaríamos diciendo teóricamente, sin el momento de la práctica? El total de es el resultado de todo lo que tengo en análisis, ¿no? ¿No? O sea, digamos, si yo llego y digo, esta parte dice aquí, el porcentaje de, perdón, ¿para qué se usa esa parte? Para hacer un porcentaje de el análisis de una fila. ¿Es así? Ajá, comparar los datos, todos los otros datos contra un dato en específico, por así decirlo. En este caso en particular es contra una fila, ¿sí? Porque está acomodado por filas. Pero es importante que recordemos que depende de la tabla. Si la tabla está acomodada por columnas, yo podría decirle a Excel que busque esa columna en particular. Ujú. Ok, entonces ya que sabemos el análisis en teoría, perdón, la función en teoría, busquemos un análisis o un caso. Bueno, un caso que estábamos mencionando es cuántos clientes no van a pagar estadísticamente por cada promesa que yo hago o por cada 100 promesas que yo hago, porque en un final el 100% puede verse como 1, puede verse como 100, dependiendo de la necesidad, o puede verse como 10 o como fuera. Entonces, ejemplo, decimos que si yo agarro este grupito y lo comparo por medio de una división contra este, me va a decir que el 0,84. Quiere decir que si yo tengo una promesa y lo multiplico por esto, es un número muy bajito, pero lo vamos a hacer como comparativo, va a decir que el 0,0083 es la cantidad de gente que me va a decir que no quiere pagar, comparando uno con el otro. Pero si ya aquí hay 1000, va a decir que por cada 1000 promesas que yo haga, 8 personas me van a haber dicho adicionalmente que no quieren pagar. Por cada 10,000 promesas que yo haga, 83 personas me habrán dicho que no quieren pagar. Entonces, ¿qué hago con Excel? Con Excel nada más vengo y para no tener que hacer ese cálculo, le digo a Excel que busque el mostrar valores como un total de, que seleccione el campo base, las acciones, y que el elemento contra el que va a comparar es justamente lo que acabamos de hacer. Ejemplo, la promesa. Entonces, él va a ir a decir, bueno, ¿cuántas personas por cada 100 promesas me van a decir que no pagaron por el COVID? ¿Cuántas personas por cada 100 promesas me van a decir que reportaron un pago? ¿Cuántas personas por cada 100 promesas están fallecidos? ¿Cuántas personas y así sucesivamente? Cuando yo le doy a aceptar, él hace ese mismo cálculo. Dividir uno entre el otro. Un poco más claro. Sí. Ok. ¿Dudas hasta el momento, chicas? Yo siento que voy bien. Ok. Está más pesado esto que ordenarlo, ¿cierto? Que acomodarlo. Ya viéndolo ahorita, como vamos avanzando, sí. Ok. Vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál es el punto casi que límite?
uno puede hacer fórmulas dentro de una tabla dinámica. Entonces yo le puedo decir a Excel que, por ejemplo, no sé, yo tengo, demos un caso, perros y gatos. Y yo les puedo decir que necesito saber, no sé por qué aquí está en porcentaje. Necesito saber, ejemplo, que me multiplique, por dar un ejemplo, los números de perros contra la calidad de gatos. Entonces yo puedo llegar y decirle a Excel, bueno, Excel, en un espacio de la tabla, haga esa fórmula. Y siempre que vea un título que se llame perros, lo multiplica por los gatos, por dar un ejemplo. Esto no tiene sentido, pero para que sepan. Entonces, en un final, ese campo ya programado me va a ahorrar hacer fórmulas a cada rato, porque ya sé que ese campo siempre se va a programar. Cada vez que hay un perro y cada vez que hay un gato, que los dos estén juntos y yo escoja poner este campo, se va a poner. Pero eso es como uno de los últimos puntos que vamos a llegar a hacer. Para adelantarles. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no sé si han ido notando. Muchas de las cosas que uno hace por medio de fórmulas se sustituyen de manera más sencilla haciéndolas en tablas dinámicas. ¿Han notado eso? Sí. Sí, Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo no tengo los insumos para crear una tabla dinámica? ¿Qué quiere decir insumos? La data. ¿Qué pasa si yo no tengo la data necesaria para crear una tabla dinámica? Ejemplo, en el ejemplo de las personas y las edades. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una data tengo los nombres de cada una de las personas y ejemplo, cuántas personas se llaman Pedro? Pero al otro lado tengo las edades de las personas y tengo que cruzarlas para saber cuáles personas que se llaman Pedro tienen las edades X. Bueno, voy a tener que hacer un cruce. Para hacer un cruce va a ser una búsqueda, tal vez una búsqueda en V, una búsqueda en H, una búsqueda en X. Pero cuando ya tenga toda la data formada, muy posiblemente en lugar de ponerme a hacer fórmulas, contar, sumar sí, contar sí, promedios, etcétera, etcétera, posiblemente antes de hacer eso, más fácil, hago una tabla dinámica y con eso resuelvo las dudas que tengo. Sí, Sí. sí. ok. Ahora, sigamos. Ya llevamos, ¿quién me hace un resumen de estas primeras? Todas estas primeras que hemos visto. ¿Qué es el total general? ¿Compara qué contra qué? No todas. Bueno, o sea, el total general nos va a dar, valga la redundancia, el total, digamos, de el dato o valor, por decirlo así, del dato que necesito, como en ese caso, que era el total del tipo de contacto. Nos va a dar el total de las cuentas o los tipos de contacto que tenemos. La verdad no entendí mucho. Vamos a ver. Si yo digo aquí dentro del total, hagámoslo más práctico. Si yo quiero transformar, quiero saber dentro del total general contra qué lo compara. O sea, el cliente solicita que se le llame la cantidad de operaciones, Ajá, con cuál sería el otro valor que tiene que tomar en cuenta para sacar ese dato. el del total general, el último. Ok, exacto. Está bien, más fácil entenderlo así. Es que creo que se lo enredé mucho, ¿verdad? Un poquillo, Perdón. sí. Si fueran las filas principales, A simple vista, las que están como remarcadas en negrito. exactamente. Si fuera las filas, Ya son todas las filas. si fueran las columnas,
Y las columnas. Sí, pero aquí recordar entonces que en este caso no aplica, porque Ajá, tenemos acomodada la data por filas. ajá. Igual con las columnas principales. ¿Y el porcentaje de qué sería? Como que nos dé el valor de un dato específico de las filas o, bueno, en este caso sí era de las filas, ¿verdad? Como que yo quisiera de un dato específico que era el de promesa de pago. Por ejemplo. Ok, vamos a ver. Voy a hacer un ejemplo tal vez para que hagan un poquito más de sentido los famosos porcentajes. Vamos a ver, tengo un equipo de 4 personas. Entonces, esas personas son Alejandro, Catherine, Stephanie y Amanda. Estas personas forman parte de equipos separados, por así decirlo. Alejandro y Catherine son del equipo A y en el equipo B está Stephanie y Amanda. Entonces, por ejemplo, cada uno tiene una recuperación. Entonces dice que Alejandro lleva 10, Catherine 15, Stephanie 18 y Amanda 6. Si yo sumo todos esos datos y yo vengo acá y digo que todo lo que suma eso es 49, ¿cuánto representa Alejandro dentro del total? Bueno, dentro del total Alejandro representaría 10 entre 49, un 20%. Entonces yo le voy a agradecer que Alejandro está aportando un 20%. Si yo me traigo, mira, ¿por qué se hizo tan así? Si yo me traigo la misma idea hacia los demás, va a decir que Stephanie un 37% del total general y Amanda un 12%. ¿Qué pasaría entonces? Vamos a decir que esto comparó contra el total general. ¿Qué pasaría si yo dijera entonces que quiero un resultado que me muestre cuánto representa Alejandro, pero del equipo A? Bueno, el valor del equipo A es 25 y el equipo B es 24. Entonces yo le podría decir a Excel que me saque una representación de Alejandro entre el equipo A. Entonces, Alejandro del equipo A le representa un 40% y Catherine un 60%. Y en el equipo B, Stephanie representa un 75% y Amanda un 25%. Entonces, ya aquí tengo los valores, por así decirlo, si lo ubicamos, voy a mostrarles algo como se vería una tabla. Una tabla se vería de esta manera. Equipo A, 25. Equipo B, y 24. Y se me va a poner mal. Ubiquemos que esto es la presentación de datos de una tabla dinámica. Esto aquí viene en negrita, como viene al otro lado. Entonces vean que dice que el equipo A, si yo agarro los 25 y los saco contra el total, representa un 51%. El equipo B, por lo tanto, va a representar un 49%.
De ese 49%, Alejandro representa un 20%. Pero dentro del mismo equipo, Alejandro representa un 51%. Entonces, esto es del total de filas principales en este escenario. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera comprobar la recuperación, por dar un ejemplo, de todos versus la persona que es la más alta? La persona que es la más alta es Stephanie. Entonces yo podría decir que un porcentaje de, no sé, persona versus Stephanie, diría entonces que Alejandro entre Stephanie va a decir, ¿qué dice? 114, ok. Va, va a decir que Alejandro representa un 56% lo que hace Stephanie. Vamos a decir que Catherine representa un 83% lo que hace Stephanie. Y vamos a decir que Amanda representa un 33% de lo que hace Stephanie. Entonces yo podría llegar y decir que siendo Stephanie la mejor gestora que recupera más, por dar un ejemplo, y comparando a los otros gestores del equipo contra ella, podría decir que Catherine está muy cerca de ser de las mejores gestores, pero Amanda está mucho más lejos. Entonces, con un indicador así me puede permitir sacar un análisis diferente. Pero vean que entonces, en el total general comparé contra la suma de todo, en las filas principales comparé con la suma de los segmentos de los equipos y en la persona comparé contra algo. En este caso, un resultado de una persona en específico. Sí. Más claro. Sí. Ok. Vamos entonces a seguir. Mostrar valores como total principal. Dice, muestra un valor como porcentaje del valor del elemento primario del campo base. Oigan qué desorden. Entonces, ¿cuál es el elemento primario del campo base? En este escenario, si yo llego y digo, voy a agregar otra columna aquí para que se vea. Si yo vengo acá, los vamos a ver, vamos a seguir con la teoría de los recuentos. Si yo vengo acá y digo que lo vamos a generar del tipo de contacto, por darles un ejemplo, vean qué particular lo que va a pasar. Vean esto, este dato es igual a este. Sí. No, igual, es cierto. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, aquí? Excel está diciendo, ¿cuánto representa cada uno de estos versus el elemento principal del campo base? Y yo le puse que el campo base es tipo de contacto. ¿Cuál es el elemento principal? Este. Entonces, en un resumen, en un escenario como este, termina siendo lo mismo acomodarlo versus las filas principales que contra el campo base. Ahora, ¿qué sucede si yo vengo acá y lo hago de acción? ¿Cuál será el elemento principal de estos? ¿Qué creen ustedes? Fila. Sí, pero ¿cuál sería de todos esos un elemento principal de esa acción?
Bueno, digamos que la respuesta de Catherine tiene sentido si lo entendemos con que cada uno es su propio elemento base, porque la fila como tal termina siendo lo mismo. No, en el campo acción no hay un elemento que sea principal, porque la fila solo tiene un dato y ese dato es justamente el que nosotros estamos comparando. Entonces presenta un resultado igual. Entonces, vean que en un final otra vez caemos en cómo se acomoda la tabla. Si yo acomodo la tabla y la fila principal termina siendo el elemento base con el que yo quiero comparar de un total principal, el resultado va a ser el mismo. Si yo llego y lo acomodo, ejemplo, en este caso por acción, me va a evaluar las filas. Entonces el resultado va a ser igual a que si yo hubiera puesto total de filas. Entonces, estos son los datillos que realmente es importante que prueben, porque muy posiblemente que hagan experimentos, porque muy posiblemente entiendan que dependiendo de dónde está la data, el resultado de un análisis o de una solicitud va a ser el mismo que en otros escenarios o va a cambiar. ¿Vamos bien ahí? Sí, como para no repetir información, digamos. Correcto. Ujú. Que era lo que yo hablaba hace un rato. ¿Será que realmente necesito hacer un montón de columnas para presentar información? Y no, puede ser que esté está presentando hasta los mismos datos, Ujú. ¿verdad? Entonces es parte de lo que realmente necesitamos analizar. Ahora, la diferencia de, vean qué interesante. Diferencia de, dice, muestra un valor como la diferencia del valor del elemento base en el campo base. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Qué es una diferencia? ¿Qué podría ser una diferencia? Chan, chan, chan. Si yo les digo a ustedes en este momento, ¿cuánto hay de diferencia entre esto y esto? Es una, bueno, es como como restarle eso, digamos, como para saber lo, la diferencia entre ellos, digamos, el monto, por decirlo así. En este caso, la cantidad, porque lo estamos haciendo por recuento. Entonces, veamos lo que dice que lo que necesitamos, por ejemplo, es eh, este escenario, vean, por ejemplo. ¿Cuánto hay del contacto indirecto al contacto directo? 1391 de diferencia. ¿Cuánto hay de la llamada entrante al contacto directo? Menos 940. ¿Ven lo que va causando? Compara, por ejemplo, uno contra otro y hace una resta, a favor o en contra, por así decirlo. Aquí, para que se viera más sencillo, lo comparé contacto directo versus los demás tipos de gestión. Pero yo podría llegar y decir que puedo mostrar una diferencia de la acción versus las promesas de pago. Entonces, véanlo aquí. Dice 716 no tiene una diferencia. ¿Por qué? Porque es el elemento base. Entonces, vamos a decir entonces que a los seguimientos les falta 303 para ser igual a las promesas. A los reporta pago les falta 337 para ser igual a las promesas. ¿Qué pasaría si lo comparo contra un elemento base más bajo? Ejemplo, la diferencia de, demos un ejemplo, esa a causa del COVID.
Más bien va a decir que las promesas tienen 714 a favor en comparación a la causa de COVID. La corta llamada tiene 45 casos más que a causa de COVID. Eso es una diferencia. Una diferencia es una a favor o en contra. Restas. Prácticamente restas. ¿Cómo lo ven? Bien. Estef, Amanda. Sí, 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 está ahí. Sí, Ali. Eso es sencillo. Ok. Ahora, porcentaje de la diferencia de. Dice que es la muestra de un valor como porcentaje de la diferencia del valor de elemento base en el campo base. Hijo de puña, qué complicado explicar eso así. Pero entonces hagámoslo sencillo, hagámoslo visual. Me vengo acá, como nuevamente una tabla, voy a hacerla por recuento para que sigamos con esa idea. Y vamos a colocarlo como diferencia de, porcentaje de diferencia de. ¿Cuáles parámetros había usado en este? ¿Se recuerdan? Acción Ajá, y y elemento base era a causa de COVID. a causa de COVID. ¿Qué hace este? Tan sencillo como decir que esto representa un 650% de diferencia versus esto. ¿Alguna vez han escuchado, por ejemplo, bueno, aquí Amanda no es mamá, pero Stephanie y Catherine sí, ejemplo, cuando van a comprar cosas de los chiquitos y les dicen, vaya a visitar diferentes lugares porque los precios pueden ser hasta un 100% diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si en un lugar valían 2.000, en otro lugar pueden llegar hasta valer 4.000. Un 100% sería duplicar ese, ese precio, por así decirlo. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de un 200%, hizo 2 veces más esto. Entonces, ¿tiene sentido ese 6? Un 100% más serían 4, un 200% serían 6. ¿Lo entienden? Me voy a explicar. Digamos que él va a contemplar, el 100%, él va a contemplarlo del mismo valor. Entonces, ahí son 200% porque se sumó 2 veces prácticamente. El Ajá, 4 y exactamente. ya era 46, ok. Sí. Vean en este caso, bueno, en este caso son 3.570. 35.700, perdón. O sea, yo tendría que hacer duplicar esto tantas veces, por así decirlo, para que llegue a ser este 716. Ejemplo, 100% serían 4, 200% serían 6, 300% serían 8, y ahí iría. ¿Hasta cuándo? Hasta 35.700, que serían 716. Entonces, la explicación teórica que dice ahí que el elemento base porcentual, bla, 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 no, lo que va a decir es que el porcentaje es representativo versus el valor del base. Ahora, en este escenario todos son positivos. Volvamos al escenario que hice hace un ratito, que la diferencia es contra más bien la promesa de pago. Si más bien el escenario es contra un resultado en contra, va a decir esto es 99% más desviado en contra. Esto es un 42% más desviado en contra. ¿Versus qué? Versus estos 303 de diferencia versus estos 716.
este versus este. Entonces depende cómo sea contra qué lo estoy comparando. ¿Dudas? Siento que todo bien. Ok. Siento que por hoy ya las cargué bastante. Entonces, recuérdense que quedamos en total en. Ese sería el siguiente. Pero entonces, ¿quién de todas que no sea Catherine me da un resumen de qué vimos hoy? Hoy vimos muchas cosas. Vimos bueno, hicimos el resumen, ¿verdad? Vimos eso de valores común. Después lo de los cuantos, perdón, lo del recuento, que era eso los cuantos, los porcentajes y total en. Ok, entonces en un caso podríamos decir que solo lo más pesado que vimos hoy fue todo esto de mostrar valores como. Duramos 1 hora y media viendo mostrar valores como. Sí, Dios libre perderse una clase en estos momentos de Excel. Sí, realmente. Pero bueno, yo voy a hacer un comentario un día que me alegró mucho un día de estos. Un día de estos Amanda me llamó para preguntarme que cómo hacía una búsqueda, que no le estaba sirviendo. Pero ya vi que lo estaba usando, cual es muy positivo. Ay, sí. No me Entonces, sirvió y fue un... tuve que pedirle soporte al profesor, pero sí lo estaba haciendo. Pero gracias, Ale. pero estaba bien. Bueno, estamos chicas por hoy, entonces, muchas gracias. Muchas gracias a usted, como siempre, Ale. Y Steph, ya le voy a contestar el mensaje de lo de los impes. Ah, tranquila, Ale, muchas gracias. Más bien, gracias, pura vida. Estamos, pura vida, Muchísimas gracias chicas. y buenas noches a todos. Buenas Chao. noches, Y que buenas descansen. noches, que descansen, feliz fin de semana. Bueno, Pura igual. vida. Igual, chao.